Bienvenidos a esta nueva sesión. El día de hoy abordaremos un tema importante. Estamos hablando del reparto de utilidades, o mejor conocido como PTU. Bueno, es común que en el mes de mayo nosotros empecemos a escuchar publicidad a través de los medios respecto de este tema, de lo que viene siendo el reparto de utilidades. ¿Y por qué en el mes de mayo? Bueno, es simple. La ley indica que el reparto de utilidades se tiene que entregar a los trabajadores 60 días después de que se tenga que presentar la declaración anual. Bueno, si nosotros estamos hablando de que son 60 días después de que se tiene que presentar la declaración anual, tenemos dos fechas, una para personas físicas y otra para personas morales. Bueno, las personas morales, la obligación de presentar la declaración anual es en el mes de marzo. Si nosotros contamos 60 días, estamos hablando que la obligación para el pago del reparto de utilidades es en el mes de mayo. Sin embargo, para el caso de las personas físicas que estén obligadas al pago del reparto de utilidades, este tiene que realizarse en el mes de junio. Todo esto que ellos están obligados al pago de la declaración anual en el mes de abril. Por lo tanto, personas morales presentan su declaración anual en marzo y están obligados al pago de reparto de utilidades en el mes de mayo. Personas físicas que están obligados al pago del reparto de utilidades tendrían que hacerlo en el mes de junio porque presentan su declaración anual en el mes de abril. Bueno, sin más preámbulos, los invito a que pongamos atención al cálculo de lo que viene siendo el reparto de utilidades. Y bueno, los invito a que pongamos atención. Bueno, como lo hemos estado estudiando, para iniciar con el cálculo de la PTU y la retención del ISR a los trabajadores derivado del pago de la PTU, tenemos que tener en cuenta primero 6 puntos muy importantes. El primero es el origen de la PTU. Bueno, todo esto nosotros ya lo hemos estudiado, pero el origen de la PTU tiene que ver con un correcto cálculo de lo que viene siendo la base para el reparto de la PTU. Si nuestro cálculo es incorrecto, todo el procedimiento que nosotros hayamos realizado pues va a ser incorrecto. Entonces, pues bueno, lo importante que nosotros tenemos que considerar es de que si nosotros vamos a calcular la base para la PTU, o si nos lo van a dar el contador o alguna otra persona, tenemos nosotros que garantizar que el origen de la PTU es correcta, que viene de un origen correcto. Bueno, para iniciar con el cálculo de la PTU y la retención del impuesto del ISR derivado de la misma, es muy importante tener en cuenta 6 puntos que ya hemos estudiado. Bueno, el primer punto es el origen de la PTU. Es muy importante que el origen de la PTU se haya calculado de la manera correcta, porque si no se calculó de la manera correcta, todo el procedimiento que nosotros realicemos pues va a ser incorrecto, por lo tanto el pago a los trabajadores va a estar mal. Entonces, bueno, nosotros tenemos que tener la certeza o alguna garantía de que el origen de la PTU es un dato correcto. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta son las empresas obligadas al reparto. Nosotros lo hemos estado estudiando, nosotros tenemos que tener bien identificado que la empresa en la cual nosotros laboramos o la empresa sobre la cual estamos realizando el cálculo realmente está obligada al pago o al reparto de utilidades. El tercer punto que tenemos que tener en cuenta son los trabajadores que tienen derecho al pago de reparto de utilidades. Con esto nosotros estamos hablando de las reglas que marca la ley respecto del pago del reparto a los trabajadores, si son trabajadores de confianza o si son trabajadores de planta, ya que tienen por ahí algunas reglas que vamos a ver, que siguiente vamos a ver. Bueno, el cuarto punto son los días para considerar para el reparto. Esto tiene mucho que ver con temas de incapacidades o con permisos que de alguna manera las empresas otorgan a sus trabajadores. Es muy importante también tener el cálculo de los días. El quinto punto importante es la integración de la comisión mixta para la PTU. Este es un dato que
Es muy común, de hecho la Secretaría del Trabajo lo revisa, se tiene que contar con el acta de la constitución de la comisión mixta con los representantes del patrón y con los representantes de los trabajadores. Entonces no basta nada más con un correcto cálculo de la PTU, sino que también necesitamos contar con nuestra acta de la correcta integración de la comisión mixta para el pago de la PTU. Y por último, es el procedimiento para repartir la PTU. Bueno, ese procedimiento es el que ahorita nosotros vamos a desarrollar. Una vez que nosotros tengamos los 5 puntos precedentes, que es el origen de la PTU, las empresas obligadas al reparto, los trabajadores con derecho al reparto, los días para considerar para el reparto y la correcta integración de la comisión mixta, el siguiente punto es el procedimiento para repartir la PTU. Y bueno, aquí es muy importante que no nos confundamos con los términos, porque nosotros estamos pagando el pago de lo que viene siendo la PTU a repartir con el resultado del ejercicio anterior. El ejercicio que vamos a hacer nosotros contiene datos de la utilidad generada en el año 2016, pero el pago se va a hacer en el año 2017. Y eso es un error común que de repente nos confunde. Nosotros pagamos el reparto de utilidades sobre ejercicios cerrados. El ejercicio se cierra el 31 de diciembre. Por lo tanto, la utilidad que se haya generado durante el año cerrado es la que se va a entregar en el próximo año, a más tardar en los meses de mayo y junio. Bueno, como podemos ver nosotros en la tabla, contamos ya con información. Esta información ya está filtrada después de los puntos que yo les acabo de mencionar. En la primera tabla, como podemos ver, tenemos el total de ingresos que se generaron en el ejercicio 2016, que son 351.285. Y bueno, también nos muestra los gastos del mismo ejercicio, que son por 104.503. Tenemos una base de reparto de PTU de 246.782. Bueno, a esa base nosotros le vamos a aplicar el porcentaje del reparto de utilidades o de la PTU, que es del 10%, y por lo tanto la PTU determinada para el ejercicio 2016 es de 24.678.20. A esa cantidad nosotros le tenemos que sumar, en caso de que exista, la PTU no cobrada por los trabajadores en el año anterior. Este dato viene del ejercicio 2015. Bueno, ¿y de dónde viene este dato? Bueno, en algunas ocasiones hay algunos colaboradores o ex colaboradores que no reclaman el pago de su PTU. Todas esas cantidades que no se reclamen y que no sean pagadas a su vez a los trabajadores se le tiene que sumar en el nuevo ejercicio. Por lo tanto, aquí la cantidad de la PTU no cobrada en el año anterior fue de 12.343. Por lo tanto, la PTU determinada en el ejercicio más la PTU no cobrada en el año anterior del ejercicio nos da una PTU para repartir de 37.021.20. Esta es mi base para lo que viene siendo el pago de la PTU. Hasta aquí, lo que yo acabo de determinar es el importe que voy a repartir a los trabajadores. Bueno, para esto, el siguiente paso tiene que ver con el procedimiento para el pago de la PTU. Bueno, para nosotros poder realizar el pago de la PTU, la ley nos marca dentro del procedimiento que se tiene que realizar el pago a través de dos formas. Bueno, la PTU se divide entre dos, el pago de la PTU se divide una parte o el 50% en base al factor de los salarios devengados o de los salarios pagados a los trabajadores, y el otro 50% tiene que ver con los días trabajados. Ahorita, conforme vayamos desarrollando el ejercicio, vamos a ir explicando el motivo de cada uno de ellos. Entonces, los 37.021.20 lo dividimos entre 2, significa que son 18.510.60, por los cuales cada uno de ellos se va a hacer un cálculo y se va a determinar un factor para cada uno de ellos. Bueno,
Como les comentaba, la primera parte tiene que ver con la obtención del factor de los salarios devengados, de los salarios pagados. Bueno, para nosotros obtener el factor de los salarios pagados, lo que nosotros tenemos que hacer es identificar a los trabajadores que tienen derecho para el pago. Como les comentaba en un principio, bueno, estos datos nosotros ya los teníamos identificados. En este ejercicio estamos hablando de que tenemos 4 trabajadores. Tenemos 2 trabajadores de confianza y 2 trabajadores de planta. Bueno, el trabajador de confianza 1 ganó en todo un año, en todo el año 2016, 75,890 pesos. El trabajador de confianza 2 ganó 65,432 pesos. El trabajador de planta 1 ganó 35,600 pesos. El trabajador de planta 2 ganó 32,450 pesos. En total, lo que pagó la empresa como salario devengado o salario ganado fue 209,372 pesos. Los días trabajados en el año por parte de los trabajadores de confianza, en el caso del trabajador de confianza 1, trabajó todo el año, que fueron 365 días. El trabajador de confianza 2 trabajó 310 días, el trabajador de planta 1 fueron 340 días y el trabajador de planta 2 trabajó 300 días. En total, nosotros obtenemos que los días trabajados en el año fueron por 1,315 días. Bueno, para nosotros poder determinar lo que viene siendo el factor de los salarios devengados, lo primero que tenemos que hacer es una simple división. El total del salario devengado entre los días trabajados en el año me da un factor de salario diario devengado, lo que ganó por día. Si estamos hablando del trabajador de confianza 1, si dividimos los 75,890 entre los 365 días, nos da una cantidad de 207,9178,082. Yo aquí les recomiendo que tratemos de utilizar la mayor parte de decimales posibles, porque como estamos hablando de un factor, algunos autores te recomiendan utilizar 4 dígitos, algunos autores les recomiendan utilizar menos dígitos o redondearlo a 2 décimas. Esto, bueno, de alguna manera ya depende de cada persona de cómo lo vaya a realizar. Yo en lo personal trato siempre de utilizar la mayoría de los dígitos. Al final de cuentas, como los cálculos se están realizando ahorita con la tecnología, con la computadora, pues bueno, la intención es de que cuando nosotros sumemos el importe generado de la PTU a repartir, nos dé la cantidad exacta. Entonces, bueno, yo lo voy a hacer ahorita así. Si a ustedes les parece que son demasiados dígitos, pueden redondearlo. Igual ya al momento de la suma de lo que viene siendo la PTU a repartir, les da exactamente el número, o puede variar en centavos. Igual tendrán que hacer ahí un pequeño ajuste en centavos nada más para que les dé la cantidad exacta. Pero bueno, es una cuestión secundaria, ¿no? Yo ahorita se los comento, voy a estar realizando el ejercicio con, bueno, ahorita estamos hablando de que son 8 dígitos los que yo estoy utilizando, 7 dígitos. Bueno, continuando, el trabajador de confianza, hablábamos de que ganó 75,890 pesos en 365 días, por lo tanto el factor de salario diario devengado es de 207,9178,082. El trabajador de confianza 2, si dividimos los 65,432 entre los 310 días, da un salario diario devengado de 210,0709,677. El trabajador de planta 1 ganó 35,600 en 340 días. Su factor es de 104,7058,854. Y el trabajador de planta 2 tiene un salario de 32,450 pesos en 300 días. Queda un factor de 108,16,66667. Bueno,
Hasta ahorita nosotros acabamos de determinar el salario diario de vengado. Lo único que hicimos fue dividir el salario de vengado entre los días trabajados y me da el salario diario de vengado. Bueno, en este caso, para lo que viene siendo el cálculo de la obtención de lo que viene siendo pues el factor, la ley nos marca una regla de que en el caso de los trabajadores de planta y en el caso de los trabajadores de confianza, específicamente en los trabajadores de confianza, no podemos nosotros calcular lo que viene siendo su factor, el factor de la PTU por salarios de vengados, exactamente por la cantidad que nos resulte de dividir el salario de vengado entre los días trabajados. ¿Por qué? Bueno, la intención es de que regularmente todos los trabajadores de confianza, en algunas empresas es común que sean algunos puestos administrativos. Entonces, los puestos administrativos en algunas ocasiones tienen salarios más elevados que los trabajadores de planta. Entonces, lo que hace la ley es buscar un equilibrio, y lo que marca es de que la cantidad máxima o el salario más alto que se va a considerar para el cálculo de lo que viene siendo el factor de los salarios de vengados, específicamente para trabajadores de confianza, tiene que ser el 20% arriba del salario diario de vengado del trabajador de planta que gane más. En pocas palabras, o como vemos nosotros aquí en el ejercicio, si vemos, el trabajador de planta 2 tiene un salario diario de vengado de 108.166667, y como nos está indicando el procedimiento de que el salario diario de vengado que vamos a considerar máximo para los trabajadores de confianza debe de ser máximo el 20% del trabajador de planta, elevado en un 20%, estamos hablando de que son los 108.166667 por el 1.2, me da un salario máximo para los trabajadores de confianza de 129.80. Si se fijan, para los trabajadores de confianza no les voy a considerar el salario diario de vengado que nos resultó de la división entre lo que ganan y los días trabajados, sino como tope, sino que está topado a 129.80, que viene derivado del salario máximo del trabajador que gane más de planta, ¿verdad? Entonces en este caso estamos hablando que fueron 108.166667 por 1.2, me da 129.80, y esa es la cantidad que yo voy a considerar máximo para los colaboradores de confianza. Eso es muy importante que no se nos vaya a pasar. Bueno, si nosotros multiplicamos lo que viene siendo los días trabajados en el año del trabajador de confianza por el salario más alto del trabajador de planta aumentado en el 20%, que son 129.80, me da que el salario máximo para trabajadores de confianza, en el caso del trabajador de confianza 1, será de 47.377, y para el trabajador de confianza 2, el salario máximo que se consideraría para el cálculo del reparto de utilidades sería de 40.238. Bueno, hasta aquí nosotros acabamos de determinar los factores y las cantidades de dinero que se van a considerar para lo que viene siendo el cálculo del reparto de utilidades. Como les había comentado, para hacer el pago del reparto de utilidades, el procedimiento nos marca que lo dividamos en dos partes, que es la obtención del factor de los salarios de vengados, que es lo que nosotros acabamos de calcular, y el otro es la obtención del factor de los días trabajados. Primero el factor de cuánto dinero fue lo que se les pagó y en cuántos días fue lo que se les pagó. Bueno, estamos hablando de que si continuamos con la siguiente tabla en la obtención del factor de los salarios de vengados, estamos hablando que el 50% de la PTU fueron 18.510.60, se divide entre el total de los salarios de vengados o el total pagado de los salarios, y me va a dar un factor para salarios de vengados. Bueno,
se fijan aquí, mi cantidad de salarios devengados es de 155.665. Esa cantidad sale de la suma del importe máximo de los trabajadores de confianza 1 y 2, que en el caso del trabajador de confianza 1 habíamos calculado que eran 47.377, para el trabajador de confianza 2 40.238, para los trabajadores de planta no se mueve la cantidad, para el trabajador de planta 1 35.600, para el trabajador de planta 2 32.450. Si nosotros sumamos el importe del salario ganado, me da una cantidad de 155.665. Divido el importe de la PTU que le corresponde al factor de salarios devengados, que es 18.510.60, entre el total de salarios devengados, que son 155.655, y me arroja el factor para salarios devengados, que es de 0.11891305. El siguiente paso es la obtención del factor de los días devengados, o sea, en cuántos días trabajados fue que se obtuvo el cálculo para lo que fue el factor de los salarios pagados. Bueno, el 50% de la PTU, 18.510, entre total de días trabajados, que fueron 1.315, me da un factor para salario devengado de 14.0765019. Hasta este punto nosotros acabamos de obtener nuestros factores para el cálculo de lo que viene siendo la cantidad equitativa para los trabajadores. Como podemos ver en el siguiente cuadro, ahí nosotros vamos a ir anotando las cantidades en base a los factores que nos determine el pago de la PTU por cada uno de los conceptos: PTU por salario y PTU por días. Bueno, si se fijan en el puesto, el trabajador de confianza 1 tiene un salario devengado topado de 47.377. No multiplicamos por el factor de salario, que es del punto 11891305, y me va a dar una PTU por salario, que en el caso del trabajador de confianza 1 me da la cantidad de 5.633.74. Continuando con el trabajador de confianza 1, los datos nos indican que trabajó en el año 365 días, trabajó todos los días, y los días se van a multiplicar por el factor por días. Recuerden que esta cantidad nosotros la habíamos determinado en días. Entonces, bueno, 365 días entre el factor por días, que es de 14.0765019, me da una PTU por días, que es de 5.137.92. En la siguiente columna, lo único que tenemos que realizar es sumar PTU por salario, PTU por días, y me va a arrojar la cantidad de PTU a repartir, que en el caso del trabajador de confianza es de 10.771.67. Para el trabajador de confianza 2, el salario máximo devengado que está topado es de 40.238. Mi factor por salario, que es del punto 11891305, me da una PTU por salario de 4.784.82. Trabajó 310 días y lo multiplicamos por el factor de días, que es de 14.0765019, me da una PTU por día de 4.363.72. Sumamos los dos importes y me da una PTU a repartir de 9.148.54. El trabajador de planta 1, 35.600 fue el salario que recibió en el año, lo multiplicamos por el factor y me da una PTU por salario de 4.233.30. Los días trabajados en el año fueron 340 y mi factor por días fue de 14.0765019. PTU por días 4.786.01, la suma de ambos 9.019.32. Para el trabajador de planta 2, 32.450 fue su salario anual, multiplicado por el factor de salario, me da una PTU por salario de 3.858.73. Trabajo 300 días en el año y lo multiplico por mi factor de días y me da una PTU por días
de 4.222.95, dando un total a repartir de 8.081.68. Hasta aquí lo que nosotros hicimos fue realizar el cálculo de lo que viene siendo la PTU a repartir por cada uno de los trabajadores siguiendo las reglas que nos marca la ley. Si se fijan, yo aquí estoy considerando pues muchos decimales. La intención es de que al momento de que yo empiece a realizar cada uno de los cálculos y yo termine de realizarlo en base a cada uno de los trabajadores, yo pueda ir verificando que las sumas que me están arrojando realmente corresponden a la cantidad que yo le tengo que repartir a los trabajadores. Por ejemplo, el PTU por salario habíamos comentado que era de 18.510.60 para todos los colaboradores, y yo acabo de determinar diferentes cantidades en que la suma total me da exactamente los 18.510.60. Lo mismo pasa por el PTU por días. Como se está utilizando un factor al momento de utilizar la mayoría de dígitos, en este caso pues lo que estamos haciendo es determinar una cantidad para cada uno de los trabajadores y que al final, al momento de sumarla, me da los 18.510.60, que corresponde al otro 50%. Al final, la PTU a repartir a los trabajadores se había comentado que eran 37.021.20, y si se fijan aquí en el cuadro, pues me está indicando la cantidad exacta, ¿verdad? La cantidad de PTU a repartir. Bueno, hasta este punto lo que nosotros acabamos de hacer es que acabamos nosotros de determinar cuál es la PTU a repartir para cada uno de los trabajadores. Hasta aquí nosotros ya sabemos, en base a ley y en base a los límites que nos marca, cuál es la cantidad a repartir. El siguiente paso que nosotros tenemos que realizar es realizar el cálculo de la retención del ISR a los trabajadores por recibir lo que viene siendo la PTU. Bueno, en este caso, para nosotros poder realizar el cálculo de la retención de impuestos, se puede realizar de dos maneras. Una es en base a lo que viene siendo la retención del ISR. Comúnmente se conoce como el artículo 142 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. O la otra opción es que nosotros realicemos el cálculo en base al artículo de la ley del ISR, en donde nosotros hacemos el cálculo tal cual, de manera ordinaria, como nosotros lo venimos acumulando, como lo hacemos comúnmente. Bueno, continuando con lo que viene siendo el cálculo de la retención de los impuestos, nosotros vamos a hacer el ejercicio en base a las dos opciones que nos da la ley. Como les comentaba, puede ser en base al artículo 142 del reglamento de la ley del ISR, o en base al artículo 113 de la ley del ISR, que es en donde vienen las tarifas o las tablas en las cuales nosotros vamos a realizar el cálculo de los impuestos. Son dos procedimientos diferentes, en algunas cuestiones son semejantes. La diferencia de lo que viene siendo el cálculo del pago a través del reglamento de la ley del ISR contra el cálculo del pago del ISR en base al artículo 113, bueno, tiene que ver con que en el reglamento, en el artículo 142, nos permite que se acumule al promedio de ingresos mensuales la parte proporcional que le corresponde nada más al mes por pago de PTU. En este caso, pues bueno, lo que nosotros se determinaría sería un promedio de PTU mensual. A ese promedio de PTU mensual se le calcula el impuesto a lo que viene siendo sumado al ingreso mensual ordinario. A esa base se le va a realizar el cálculo. Y bueno, en pocas palabras, para lo que viene siendo el cálculo de los impuestos, específicamente para el mes de mayo, lo único que se haría es que se pagaría una 12ª parte de lo que viene siendo el cálculo de los impuestos. Bueno, no es que se pague menos impuestos realmente, porque al final de cuentas, cuando se presente la declaración anual, todos los ingresos se van a acumular como si fuera un solo evento, y en ese momento ya no aplicaría lo de la 12ª parte, sino que se pagaría sobre el 100%.
esta opción que nos marca el ISR es básicamente para que específicamente en el mes en el que se está recibiendo el pago de la PTU no resientas el pago fuerte de lo que viene siendo el cálculo del impuesto. Es únicamente eso. Si nosotros realizamos el cálculo en base al artículo 113, bueno, se va a acumular la totalidad de lo que viene siendo la PTU grabada y por lo tanto nosotros podemos como trabajadores percibir que recibimos menos dinero porque ya no están cobrando todo el impuesto. Aquí ya depende de cómo lo desee manejar la empresa y la negociación que se lleve a cabo con la comisión mixta de cómo se va a calcular el impuesto, si va a ser en base al artículo 142 del reglamento o si se va a aplicar de manera directa el artículo 113 de la ley del ISR. Las dos son procedimientos correctos. Como les comento, en el procedimiento del artículo 142 nada más se paga una pequeña parte proporcional de la PTU, pero al final de cuentas al momento de presentar la declaración anual, que quiero aclararlo, la declaración anual la presenta el patrón por los trabajadores. Ese es un tema diferente, no hay que asustarnos. Al momento de hacer el cálculo anual y de acumular todos los ingresos, pues bueno, ahí se pagaría lo que viene siendo la diferencia que no se pagó en su momento de la retención del ISR o derivado de la PTU. Bueno, vamos a iniciar. Lo primero que nosotros tenemos que hacer en base al cálculo de la retención del artículo 142 es de que tenemos que generar un ingreso mensual ordinario. Tenemos que calcularlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Como nosotros podemos observar en la tabla, vamos a poner el salario ganado anual de cada uno de los trabajadores, que es el salario devengado para cada uno de ellos. Aquí hay que poner mucho ojo porque aquí estamos hablando ya del cálculo del impuesto, no del cálculo de la PTU a repartir. Por lo tanto, para el trabajador de confianza 1 y el trabajador de confianza 2 vamos a ponerle la cantidad que realmente ganaron en el año, no la cantidad que nosotros determinamos para el cálculo de la PTU. Por lo tanto, para el trabajador de confianza 1 vamos a poner 75.890, trabajador de confianza 2 65.432, para el trabajador de planta 1 35.600, para el trabajador de planta 2 32.450, dando un total de 209.372. Lo vamos a dividir entre los días del año, pues que son 365 días, y lo multiplicamos por los días del mes de mayo. Aquí nosotros lo estamos determinando en el mes de mayo, que es 30. Si fuera el mes de junio, cuando nosotros realizamos el cálculo del pago de la declaración anual, sería por 30 días. Pero estamos hablando aquí que es los días del mes, que es el día de mayo, que es 31. Bueno, si nosotros dividimos el salario devengado entre los días del año y lo multiplicamos por los días del mes, me va a dar un ingreso mensual ordinario. En pocas palabras, aquí me está diciendo cuánto es lo que ganó el trabajador de manera mensual. Y esta cantidad nosotros la vamos a utilizar para lo que viene siendo el cálculo de la retención del impuesto. Bueno, el siguiente paso es ahora realizar el cálculo directamente de la retención del ISR para cada uno de los trabajadores. El monto a repartir de PTU lo vamos a poner. Para el trabajador de confianza 1 fueron 10.771.67, para el trabajador de confianza 2, que son 9.148.54, para el trabajador de planta 1, 9.019.32, y para el trabajador de planta 2, 8.081.68. Para lo que viene siendo el pago o la retención del ISR, la ley nos indica que la PTU maneja una cantidad exenta, que es hasta de 15 días del salario mínimo general. Para este año 2017, la cantidad exenta que se tiene es el importe de 15 días por 80.04, que vienen siendo 1.200.60 para cada uno de los trabajadores. Entonces, la PTU grabada para cálculos de ISR es la diferencia aritmética entre el monto a repartir de PTU menos la cantidad exenta.
Estamos hablando que para el trabajador de confianza 1 son 9.571.07, trabajador de confianza 2 7.947.94, trabajador de planta 1 7.818.72 y para el trabajador de planta 2 6.881.08. A esas cantidades las vamos a dividir entre los días del año. Estamos hablando que los 9.571.07 del trabajador de confianza 1 lo dividimos entre 365 y me da una PTU promedio diaria. ¿Cuánto es lo que le corresponde por día de PTU a cada uno de los trabajadores? Eso lo vamos a multiplicar por los días promedio del año, que son 30.4. Si nosotros sumamos los días de los meses, sabemos que hay meses de 31 días, hay meses de 30 días y únicamente un solo mes que es de 28 días y cada 4 años es bisiesto, que tiene 29 días, que estamos hablando de febrero. Si nosotros los sumamos y los dividimos y sacamos un promedio, el promedio de días es de 30.4. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar nuestra PTU promedio diaria por nuestro número de días promedio, me va a dar una PTU promedio mensual, lo que viene siendo la cantidad mensual de PTU que le correspondería a cada uno de los trabajadores, que es la cantidad que se le va a acumular al ingreso mensual ordinario que nosotros acabamos de calcular. Bueno, recapitulando, como les comentaba, nosotros calculamos en el cuadro anterior el ingreso mensual ordinario que viene derivado del salario devengado entre los días del año y multiplicados por los días del mes. Esa cantidad nosotros la vamos a anotar y se llama ingreso mensual ordinario. Nosotros acabamos también de determinar la PTU promedio mensual, que viene derivada de la PTU grabada entre los días del año y multiplicado por el promedio de días. Por lo tanto, mi ingreso mensual acumulado para el cálculo de lo que viene siendo la PTU en base al artículo 142 del reglamento de la ley del ISR es sumar mi PTU promedio mensual más mi ingreso mensual ordinario, me da un ingreso mensual acumulado para el trabajador de confianza 1 de 7.242.60, trabajador de confianza 2 6.219.20, trabajador de planta 1 3.674.76, trabajador de planta 2 3.329.14. Hasta aquí lo que nosotros acabamos de determinar es el cálculo de la base del ingreso mensual acumulado para el pago de los impuestos. Está el nombre así como muy largo, pero bueno, al final de cuentas esa es la cantidad con la cual nosotros vamos a poder realizar el cálculo de los impuestos en base a lo que viene siendo el artículo 142 del reglamento de la ley del ISR. Bueno, el siguiente paso es nosotros realizar el cálculo de los impuestos como se ha venido manejando comúnmente en base a la tarifa. Como aquí tenemos un ingreso mensual acumulado, nosotros tenemos que ubicarnos en la tarifa aplicable para los pagos provisionales mensuales. Entonces, bueno, para cada uno de los trabajadores tenemos que ubicarlos en nuestra tabla y en nuestra tabla lo que tenemos que hacer es seguir el procedimiento para el cálculo de la retención del impuesto. Para el trabajador de confianza 1 determinamos que su ingreso mensual acumulado es de 7.242.60 menos su límite inferior que ubicamos nosotros en la tabla. Si se fijan, está en el tercer renglón, que son 4.210.42. Ese es mi límite inferior. ¿Por qué? Porque la cantidad de 7.242.60 se encuentra entre el rango de 4.210.42 y 7.399.42. Bueno, vamos a hacer la resta. 7.242.60 menos el límite inferior, que son 4.210.42, me da un excedente del límite inferior de 3.032.18. Muy bien, a esta cantidad nosotros le vamos a aplicar el porcentaje que me maneja la tabla, que para este renglón es del 10.88%. Entonces multiplicamos el excedente del límite inferior, que es
3.032.18 por 10.88 me da un impuesto marginal. Ese impuesto marginal es de 329.9016.103. Bueno, a ese impuesto marginal le vamos a sumar la cuota fija, que es de 247.24. A esa cantidad, el impuesto marginal más la cuota fija me da un impuesto antes del subsidio al empleo de 577.1416.13. Bueno, como les comento, el uso de tantos decimales es libre, ¿no? Yo de repente utilizo varios decimales al momento de hacer los cálculos, pues para que sea un poquito exacto en sentido de las sumas nada más. Pueden ustedes utilizar tantos decimales o pueden redondearlo. No es un dato muy relativo, eso es algo que yo lo hago de manera personal, me ahorro lo que viene siendo los ajustes, pero ya depende de cada quien. Siempre y cuando pues los enteros se estén respetando y se estén respetando lo que viene siendo dos dígitos, mínimo de respetar 2 dígitos. Bueno, continuando, si nosotros recordamos este cálculo, como lo estamos haciendo de manera mensual y utilizando el procedimiento para el pago del ISR o de la retención, se maneja un subsidio para el empleo. Bueno, para el subsidio para el empleo también nosotros nos vamos a ubicar en la tabla que maneja, en este caso, los pagos provisionales mensuales. Y para lo que viene siendo el trabajador de confianza 1, para el cálculo específicamente de la retención del PTU, les da un subsidio para el empleo al trabajador de confianza 1 de 217.61. Recordemos que para el subsidio al empleo también nos tenemos que ubicar en la tabla del subsidio al empleo, y lo que tenemos que hacer es ubicar la cantidad grabada o la base grabada, que son 7.242.60, y justo está en el penúltimo renglón de lo que viene siendo nuestra tabla. Por lo tanto, le corresponde un subsidio al empleo de 217.61. Al impuesto que calculamos de 577.1416.103, le restamos el subsidio para el empleo de 217.61, me da un ingreso mensual acumulado, un ISR al ingreso mensual acumulado de 359.53. Esa sería la cantidad que se le tendría que retener por específicamente el cálculo de la PTU al trabajador. Bueno, hasta aquí nosotros acabamos de determinar el ingreso mensual acumulado, ¿verdad? Todavía no terminamos con el procedimiento, ahorita vamos a continuar, pero es importante que lleguemos a este dato. Ahorita lo que vamos a hacer es tenerlo aquí presente, todavía no terminamos. Bueno, este procedimiento lo vamos a realizar para el trabajador de confianza 2, para el trabajador de planta 1 y para el trabajador de planta 2. El trabajador de confianza 2 va a ser el mismo procedimiento. Monto a repartir 9.148.54 menos su cantidad exenta, determinamos la PTU grabada, lo dividimos entre los días del año, que son los 365 días, la PTU promedio diaria 21.77517511, lo multiplicamos por los días promedio, que son 30.4, me arroja una PTU promedio mensual que la voy a sumar al ingreso mensual ordinario y me da un ingreso mensual acumulado. Este ingreso mensual acumulado lo vamos a aplicar las tablas, las tarifas de lo que viene siendo los pagos provisionales mensuales del artículo 113. Le resto el límite inferior 4.210.42 y me da un excedente de límite inferior de 2.008.78. Se multiplica por el porcentaje del excedente, me determina un impuesto marginal, le sumo la cuota fija, me da un ISR antes del subsidio, ubico en la tarifa, en la tabla, qué subsidio le corresponde, aplico la diferencia, 4.065.7956.643 menos 294.63, me da un ISR al ingreso mensual acumulado de 171.17. Bueno, como nosotros podemos ver aquí,
en el ejercicio sucede un fenómeno. Si ustedes observan la tabla, tenemos en el trabajador de planta 1 y en el trabajador de planta 2 que tenemos un ISR negativo. Entonces puede sonar ilógico que cómo es que tengamos un ISR negativo al ingreso mensual acumulado. Bueno, eso tiene que ver específicamente por el subsidio al empleo. Ese subsidio al empleo que se está determinando me salió en negativo porque el impuesto para el cálculo del ISR, el impuesto determinado para lo que viene siendo el ISR, salió menor que el subsidio para el empleo. Entonces vamos a realizar el del trabajador de planta 1 para que lo observemos. El del trabajador de planta 2 es muy similar, nada más cambian las cantidades. De ese no lo vamos a comentar, nada más vamos a hablar del trabajador de planta 1. Bueno, el monto a repartir de PTU del trabajador de planta 1 es de 9.019.32, la PTU exenta 1.200.60, la PTU grabada 7.818.72. Lo dividimos entre el número de días del año, que son 365, me da una PTU promedio diaria de 21.42113765. Lo multiplico por el número de días promedio, que es 30.4, me da una PTU promedio mensual de 651.20.25.846. Se lo sumo al ingreso mensual ordinario, que son 3.023.56, y me da un ingreso mensual acumulado de 3.674.76. Le resto el límite inferior en base a la tabla, que son 496.08, y al excedente, que son 3.178.68, le aplico el porcentaje de la tarifa, que es del 6.40, y me da un impuesto marginal de 203.4357.96. Le sumo la cuota fija, que es de 9.52, y me determina un ISR antes del subsidio de 212.9557.906. Le resto el subsidio para el empleo y estamos hablando que son 382.46, y me da un ISR al ingreso mensual acumulado negativo. ¿Cómo lo interpretamos esto? Pues bueno, lo que nosotros queremos ahorita determinar es cuál es el impuesto. En este caso pues no hay impuesto, porque el subsidio del empleo nos está indicando que no hay base. Aquí aparece según los cálculos en negativo, pero así lo tenemos que interpretar nosotros, que no hay un impuesto a retener. Bueno, el siguiente paso que nosotros tenemos que hacer es determinar el cálculo del impuesto mensual ordinario sin considerar o sin sumarle lo que viene siendo la PTU promedio mensual. Es el mismo procedimiento que nosotros hicimos, nada más que la diferencia es de que no le estamos sumando la PTU promedio mensual. Entonces, si se fijan, dice el ingreso mensual ordinario para cada uno de los trabajadores. Para el trabajador de confianza 1 es de 6.445.45, el trabajador de confianza 2 5.557.24, trabajador de planta 1 3.023.56 y trabajador de planta 2 2.756.03. Aplicamos el mismo procedimiento, le restamos el límite inferior, le determinamos el excedente del límite inferior, le aplicamos el porcentaje del excedente para cada uno de los trabajadores, determinamos nuestro impuesto marginal, le sumamos la cuota fija y nos va a dar un ISR antes del subsidio, le restamos el subsidio para el empleo y me determina el ISR al ingreso mensual ordinario. Si se fijan, aquí las cantidades son diferentes comparado con la tabla anterior. Si nosotros observamos la tabla en donde nosotros sumamos la PTU promedio mensual del trabajador, estamos hablando de que el ISR, el ingreso mensual del colaborador 1, acumulando la PTU, es de 359.53 y un ingreso mensual ordinario sin PTU paga 236.87. Para el trabajador de confianza 2, 171.17 con PTU y sin PTU 90.14.
Si se fijan, para el trabajador de planta 1 y para el trabajador de planta 2, en ambos casos o en ambos cálculos, considerando el cálculo del impuesto y del ingreso ordinario más el promedio de la PTU, me da que no le tengo que quitar nada de impuestos, ¿verdad? Si se fijan, más bien le tengo que entregar un subsidio al empleo, ¿verdad? Pero como estamos hablando del ISR a retener, nosotros lo interpretamos como que es 0 pesos a retener. Y en el caso del ingreso mensual ordinario sin acumular la PTU, también me sale una cantidad a favor del trabajador derivado de aplicar el subsidio del empleo, ¿verdad? Entonces, como les comentaba, ¿cómo se interpreta para lo que viene siendo el artículo 142? Bueno, se interpreta de que no hay base para el cálculo. Bueno, continuando todavía con el procedimiento del artículo del 142 del reglamento de la ley del ISR, ahora lo que vamos a hacer es determinar una tasa de retención de impuestos. ¿Cómo la vamos a determinar? Bueno, la vamos a determinar comparando el ISR al ingreso mensual acumulado que se determinó en base al cálculo del ingreso ordinario del trabajador más el promedio de la PTU, y lo comparamos con el impuesto de un ingreso mensual ordinario sin PTU, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es nada más hacer un comparativo. Entonces, si se fijan, en el trabajador de confianza 1 habíamos hablado que el ISR, el ingreso mensual ordinario, fue de 359.53 y se le resta el ISR al ingreso mensual ordinario, ¿verdad? Uno con PTU, otro sin PTU. Me da una diferencia de impuestos para el trabajador de confianza 1 que es de 122.66, ¿verdad? Esos 122.66 o esa cantidad, lo que vamos a hacer es aplicar una división. Vamos a determinar una tasa de retención. Bueno, esta diferencia de impuestos lo dividimos entre el PTU promedio mensual, ¿verdad? Este PTU promedio mensual que nosotros determinamos en la primera tabla para cada uno de los trabajadores me da una tasa de retención de impuestos. Esa tasa de retención de impuestos me está indicando cuál es la tasa que yo le tengo que aplicar a cada uno de los trabajadores para la PTU gravable. Si se fijan, para cada uno de los trabajadores me está determinando una diferente tasa de retención, ¿verdad? Bueno, para el trabajador de confianza 1 son 122.66 de mi diferencia de impuestos entre la PTU promedio mensual, que fue de 797.1518.838. La división aritmética me da una tasa de retención de 0.1539. Esa tasa la multiplico por la PTU gravable, que son los 9.571.07, y me da un ISR a retener para cada uno de los trabajadores. Si se fijan, lo que yo hice aquí fue tener la cantidad del ISR a retener, ya lo obtuvimos. Determinamos cuál fue el impuesto mensual acumulado, incluyendo la PTU, lo dividimos entre el ingreso mensual ordinario, me genera una diferencia entre impuestos, lo divido entre el promedio mensual, me da una tasa de retención, la aplico a la PTU gravable y me da un ISR a retener. El ISR a retener para el trabajador de confianza 1 es de 1.472.73, trabajador de confianza 2 864.74, trabajador de planta 1 790.48 y trabajador de planta 2 440.39. Aquí es muy importante que no nos vayamos como con la finta, porque estuvimos nosotros calculando los impuestos y tenemos dos casos en donde nos salió pues 0 impuestos a retener, pero realmente lo que nosotros estamos aquí calculando no era saber exactamente cuál era el impuesto a retener mensual acumulado o el impuesto a retener mensual ordinario, sino que lo que queríamos determinar era la relación que había entre uno y otro, cuál era la diferencia, para que esa diferencia a nosotros nos generara una tasa de retención, y esa tasa de retención poderla aplicar a la PTU gravable y nos determinara pues una PTU a retener. Como podemos ver a continuación, en el siguiente cuadro ubicamos la PTU a repartir para cada uno de los trabajadores
y le estamos restando el ISR a retener, ¿verdad? Bueno, y nos va a entregar como resultado pues la PTU a entregar para cada uno de los trabajadores. PTU a repartir para el trabajador de confianza 1, 10.771.67. Recuerden que es la PTU a repartir, no la PTU que nosotros calculamos para el cálculo de los impuestos, porque acuérdense que ahí lleva una parte exenta. Pero aquí ya estamos hablando de la cantidad que se ganó el trabajador, la cantidad que le tenemos que repartir. Entonces, al trabajador de confianza 1, PTU a repartir 10.771.67 y su ISR a retener es de 1.472.73. La diferencia aritmética, la PTU a entregar al trabajador es de 9.298.94. Trabajador de confianza 2 es de 9.148.64 menos su ISR a retener 864.74 y tenemos que es una PTU a entregar al trabajador de 8.283.80. Trabajador de planta 1 9.019.32 menos su ISR a retener de 790.48 me da una PTU a entregar al trabajador de 8.228.84. El trabajador de planta 2 8.081.68, su ISR a retener 440.39 y su PTU a entregar al trabajador 7.641.29. Hasta aquí nosotros acabamos de determinar el cálculo de lo que viene siendo el ISR a retener a los trabajadores en base al artículo 142 del reglamento. Si se fijan, fueron muchos cálculos. Muchas empresas optan por realizar el cálculo de la retención del ISR en base al artículo 142 porque en el momento en el que el trabajador recibe su reparto de utilidades, pues ellos observan que se les está reteniendo una cantidad menor de impuestos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque de alguna manera nosotros ya anualizamos lo que viene siendo la PTU, la tasa de retención para lo que viene siendo la PTU. ¿Es correcto este cálculo? Sí es correcto. Vamos a realizar ahorita el cálculo de la retención del ISR en base al artículo 113, que para algunos trabajadores resulta ser muy agresivo. Sienten que se les quitan muchos impuestos porque en un solo mes se está acumulando la cantidad total de la PTU junto con lo que viene siendo la parte de el ingreso mensual ordinario, ¿verdad? Entonces regularmente para algunos trabajadores a los que se les calcula en base al artículo 113 de la ley del ISR, al momento de su declaración anual pudiera salirle saldo a favor. En este caso pues ellos pudieran reclamar ante Hacienda que se les regresara ese pago excedente de impuestos, ¿verdad? Lo que se busca hacer con el artículo 142 es evitar ese efecto. De alguna manera los trabajadores comentan, bueno, pues ¿para qué me lo quitas y luego me lo vas a regresar? Mejor no me lo quites. Pero bueno, como les comentaba, eso es a elección de cada una de las empresas en base a su comisión mixta, ¿verdad? Nosotros aquí les mostramos cuáles son los dos cálculos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacer el cálculo de la retención del ISR en base al artículo 113, ¿verdad? Bueno, para el cálculo de la retención del artículo 113, lo que vamos a hacer es, pues, al monto de PTU a repartir, de lo que viene siendo el trabajador de confianza 1, de confianza 2, planta 1 y planta 2, lo que vamos a hacer es acumular el ingreso en un solo mes. Y bueno, como observamos en la tabla, el trabajador de confianza 1 son 10.771.67 menos la cantidad de exenta de PTU, que son 1.200.60, me da una PTU grabada. La PTU grabada es de 9.571.07. Le sumo el ingreso mensual ordinario. Si se fijan, aquí yo tengo un ingreso mensual acumulado de 16.016.52 menos el límite inferior, que son 10.298.36, me da un excedente del límite inferior de
718.16 por la tasa del excedente, por la tasa del impuesto, que es del 21.36, me da un impuesto marginal de 1221.40. Le sumo la cuota fija, que son 1090.61, y me da un ISR antes del subsidio de 2312.01. En este ejercicio no hay subsidio al empleo, porque el ingreso genera que no sea sujeto de subsidio al empleo porque excede los límites de la tabla, y me da un ISR a retener. En este caso el ISR a retener es de 2312.01. La PTU a repartir para el trabajador de confianza 1 es de 10.771.67 menos el ISR a retener, que es de 2.312.01, me da una PTU a entregar al trabajador de 8.459.66. Si se fijan, en base al artículo 113 es más agresivo y se genera una parte mayor de impuesto a retener, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que en la parte de acá de arriba, en la parte del artículo 142 del reglamento, tenemos una PTU a entregar al trabajador por 9.298.94, y acá es una PTU a entregar al trabajador de 8.459.66, ¿verdad? Para algunos autores, lo que viene siendo el cálculo para determinar con cuál se va a calcular, o algunos contadores comentan que es una simple ilusión lo que nosotros estamos viendo en base a los cálculos, porque bueno, de alguna manera dices, bueno, pues en uno sale más, en otro sale menos, pero recordemos que al momento de la declaración anual todos los ingresos se acumulan, y ahí es en donde nosotros vamos a poder determinar si el cálculo de los impuestos o el cálculo de la retención de los impuestos se hizo en exceso o se hizo falta retenerle. El fenómeno más común que pasa es de que en el caso del cálculo de la retención del ISR en base al artículo 113, generalmente a algunos trabajadores les sale saldo a favor. En base al artículo 142 del reglamento, también hay trabajadores a los que les sale saldo a favor, pero pues es menos, ¿no? En este caso, como les comento, depende mucho de la comisión mixta. Los dos cálculos son correctos, pero los trabajadores, al momento de ver su nómina, en el momento de ver el cálculo, dicen, oye, con uno me quitaron más impuestos y con otro me quitaron menos, pero en la declaración anual se hacen los ajustes. Bueno, como nosotros podemos observar, podríamos comentar el trabajador de confianza 2, el trabajador de planta 1 y el trabajador de planta 2. Es exactamente el mismo procedimiento que se genera, que se realiza, y es exactamente los mismos cálculos. Aquí lo importante, lo que nosotros tenemos que determinar es ver con cuál de los dos procedimientos lo vamos a determinar, ¿verdad? Bueno, en este caso, hasta aquí llega lo que viene siendo los cálculos generados para el cálculo de la retención del ISR para cada uno de los trabajadores. Si tienen alguna duda, pues bueno, con toda confianza se puede realizar a través de la plataforma.